Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa Dedito, cuyo acróstico significa devocional diario para todos. Exhortamos e invitamos a que cada uno de los oyentes que participan de este programa Dedito hagan su tiempo devocional con Dios. Saquen tiempo, porque leer la Biblia en un año pues es sumamente sencillo, 15, 20 minutos, media hora. Escudriñarla ya requiere más tiempo, meditarla pues muchísimo más tiempo, pero por lo menos leerla, ¿sí? Sí. Las estadísticas dicen que la gente saca 4 horas para estar en las redes sociales y no tiene tiempo para sacar media hora en la lectura de la Biblia. Al leer la Biblia, pues nos exponemos a recibir alimento espiritual, a que nuestro espíritu, alma y cuerpo reciban de la palabra de Dios y tenemos algo para ofrecer, algo para compartir, algo para comentar. Estamos siguiendo la guía que nos ofrece la Biblia versión Las Américas, Biblia de papel, porque en las digitales creo que no sale la guía de lectura. Usted puede encontrar la guía de lectura en una foto, en un documento que tenemos ahí en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Ahí puedes ir, descargar esa guía de oración y esa guía de lectura de la Biblia, perdón, y puedes leerla sincronizadamente con nosotros. Estamos en Isaías, para el día de hoy, 21 de octubre, corresponde Isaías 62, Isaías 63, Isaías 64. Ya estamos entrando en la recta final de Isaías. El día de mañana ya concluiremos este largo libro de Isaías. Hoy tenemos 3 capítulos. Y para el día de hoy, 21 de octubre, también nos toca abordar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Eh, Coincidencialmente, corresponde al invitado de hoy, que es un joven, y sirve mucho el ejemplo de Timoteo, que desde niño, desde joven, fue discipulado en los caminos del Señor y pudo llegar a ser el más grande de los discípulos y de los apóstoles que siguieron al apóstol Pablo, este apóstol Timoteo. El día de hoy tenemos ya nuevamente un invitado que hemos tenido hace mucho tiempo en este programa, Hermilo Concha Monzón, Hermilo Junior, que está cursando 10.º grado. Ya en algunos países se dice bachillerato, en otros se dice secundaria. Aquí en México se llama primero de preparatoria, es el 10.º año escolar. Bienvenido, Hermilo Concha, desde Mérida, Yucatán. Qué bueno Muchas volverlo a tener gracias. de nuevo con nosotros aquí en Café y Oración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Oiga, Hermilito, ¿por qué se había perdido, hermano? Tanto tiempo, ¿ah? Ya llevamos aquí como más de 100 programas. Se nos habías perdido, Hermilo. ¿Mm? Sí, andaba un poco ocupado. Le está sacando mucho tiempo a Grecia. ¿Ah? Grecia se le está absorbiendo el tiempo, hermano. Es más importante la palabra que Grecia. ¿Cómo te parece? Pues sí, en realidad es verdad. Ah, bueno, entonces hay que recordarle que Grecia, pues sí, en el mundo que vivimos, influenciado por la cultura griega, que la educación, pues todos tenemos que ir a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, pero nunca dejar nuestro tiempo a solas con Dios. Claro, no estoy diciendo que no lo esté haciendo, porque no lo sé, pero sí de sacar tiempo con Dios. Que no se nos olvide de su Hermilito. Ok. Eh, bueno, mi estimado Hermilo, hoy tenemos 3 capítulos de Isaías, le tocaron capítulos fáciles, hermano. ¿Ah? Usted que es un maestro en la palabra y le tocaron unos capítulos facilísimos. Mejor dicho, yo lo voy a dejar hablar. Hoy voy a tomarme yo el café, estoy aquí compartiendo, tomándome un café negro expreso. Aquí se los estoy mostrando, un café que me lo preparó mi esposita. ¿Tú estás tomando café, Hermilito? Un café. Oye, se parece a mi taza de café, vea, como que son de la misma familia. ¿Ah? Oiga, Hermilito, hermano, pues están tan fáciles que lo voy a dejar a usted casi, casi hoy solo, porque pues yo aquí lo voy a
Eh, pues si me necesita, aquí salgo al encuentro, aquí voy a estar tomando café. Muchas personas me escribieron vía inbox, estaban muy impresionadas que porque un joven tan joven, aunque yo lo veo este viejo ya, pero que muchos que tan jovencito, como conocía la palabra, pues les gusta a ciertas personas y sobre todo adultos se sintieron muy bendecidos con que tú estuvieras compartiendo la palabra del Señor. ¿Cómo la ves, Milito? Pues me siento muy feliz porque a veces, pues desde chico no le enseñan la palabra de Dios en algunas familias y en otras sí. Y yo estoy muy agradecido con Dios desde pequeño, casi desde el vientre de mi madre, aprender sobre la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande, ¿ah? Qué privilegio. Yo también tuve ese privilegio de... Mis padres se convirtieron cuando mi madre estaba en embarazo, yo era el séptimo de 10 hijos. Ellos eran, ellos no conocían del Señor y pues imagínense, yo el séptimo y justamente se convierten cuando yo iba a nacer. Entonces, pues tuve la fortuna de que mis padres luego conocieron del Señor eh, sin saber mucho, pues simplemente por temas prácticos de viajar, por el trabajo de mi papá. Mi mamá dejó muchas bases de iglesias que hoy en día existen, muchas iglesias, muchas iglesias en diferentes poblados y ciudades de Colombia. Y bueno, qué bueno que ellos hayan podido dedicar sus mejores años al servicio de la obra de Dios. Y el día del sepelio de mi mamá había más de 20 pastores, todos habían sido discípulos. Y sabe que, de mi mamá, y sabe que ellos fueron niños cuando mi mamá abría una, vamos a llamar, una célula de niños o abría simplemente las puertas de su casa para darles un refrigerio, para enseñarles la Biblia. Esos niños luego fueron pastores, inclusive habían pastores de una iglesia de 7.000 personas, había un pastor, pastores de mega iglesias que habían sido discipulados por mi mamá a los 6 7 8 9 años. Y ahí estaban entre ellos discutiendo quién iba a dar las palabras de celebración del sepelio. Pues qué bonito, ¿no? Haber dejado tanta huella. Y lo digo porque tú eres joven, pero todos esos pastores, como más de 20 pastores, habían sido, como quien dice, hijos espirituales de mi mamá. Entonces, qué bonito ese trabajo que se hace con los Timoteos, con esta generación, con esta generación de niños, jóvenes, adolescentes, que se entregan al Señor de una manera sincera. Y bueno, no todos tienen que ser pastores ni dedicarse a al ministerio, pero qué bonito ese testimonio y qué bonito tu testimonio de haber dado con una familia que conoció al Señor y que ha crecido en los caminos del Señor. Bueno, entonces creo que tus padres también deben sentirse contentos, entre comillas, en buen sentido de la palabra, orgullosos. Eh, y bueno, gracias, Hermilito, por acompañarme en este día. Sé que va a ser de bendición para muchas personas. Y bueno, vámonos con Isaías 62, mi estimado Hermilo Junior. Sí, ok. Isaías 62. Por amor de Sión lo guardaré silencio. Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Entonces tus naciones verán tu justicia. Acá está hablando que Dios es un, es un, es un Dios amoroso, un Dios justo. Y ama tanto a su pueblo que no descansará por él. Acá dice, por amor a Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Él es como una antorcha en medio de la oscuridad. No sé si ha visto que cuando estamos, no sé, en un campo o en un lugar súper oscuro, necesitamos fuego para que iluminar. Dios, el Padre, es así, es como una antorcha, más que es ardiente, que nos protege del frío, es Dios iluminador. Así es. Y todos los reyes, tu gloria será y te será dado un nombre nuevo
que la boca de Yahweh pronunciará. Serás corona fúlgida en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Elohim. Yahweh está coronado como Rey de todos los reyes, Rey de reyes y Señor de señores. Y acá dice, y todos los reyes y tu gloria. O sea, Dios es tiene mucha gloria. Y serás corona fúlgida en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Elohim. Así es. Nunca serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada. Aquí está hablando, aquí a mí, acá se me hizo muy interesante porque está hablando de las tierras, que nosotros, su pueblo, no seremos llamados desamparados ni tierras desoladas. No seremos como las tierras abandonadas que están tiradas en la nada. O sea, Él nos ama tanto que Él nos ha dado el nombre de hijos y nos compara como como tierras, como si que somos de su propiedad. Sino que serás Ges, Ba y tu país Beula, como el joven se desposa con su virgen, así como identificador se desposará contigo, y como el novio se gozará sobre la novia. Así tú Emilito, Emilito, ahí quiero simplemente aportarte los términos que pronunciaste ahí en hebreo. Significan la favorita de Dios y la esposa de Dios, ¿no? Así seremos sí. llamados. La favorita de Dios o la esposa de Dios. Continúe. Em, Hablando de eso, sobre la favorita de Dios, aquí me gusta mucho que dice, y como el novio se goza sobre la novia. Es muy bonito este pasaje, es muy romántico de nosotros que somos la novia y él que es el novio. A mí se me hizo muy bonito este pasaje. Ajá. Así tu Elohim se regocijará en ti. Yahweh Elohim se regocija en ti, en nosotros y con nosotros. Eso es muy bonito. Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Nunca se descuidarán ni el día ni la noche. Yo todos los días antes de dormir le doy gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. A mí me impresiona cómo habiendo tantas guerras, tantos conflictos, tanta pobreza, nosotros somos, se podría decir, los afortunados de tener a Dios con nosotros, porque Él es nuestro esposo y nosotros somos nuestra esposa. Él, así como digo, es nuestra antorcha en medio de la oscuridad. Y es muy bonito que dice, y como el novio se goza sobre la novia, o sea, como Él nos ama y como Él pone centinelas que no se descuidarán ni de día ni de noche. Él es como, Él es como centinelas que no se descuidan ni de día ni de noche. Los invocarás a Yahweh, no os deis descanso, hasta que la establezca, hasta que se haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Oh Yahweh, lo he jurado con diestra y su brazo poderoso. Ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Aquí esto que estamos escuchando o viendo, es un tema de justicia, porque Dios es justo, Él está siendo justo con nosotros, porque está diciendo, no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Son temas de justicia, yo lo veo como temas de balanzas. Los que cosechan lo comerán y alabarán a Yahweh. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad
Pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada y limpiad la de piedras. Aquí yo creo que es así como nosotros recibimos a Yahweh, porque es como un festejo, porque Él nos ha dado y nos ha entregado tantas cosas que el pueblo que somos nosotros deberíamos estar alegres y agradecidos con Él. Eh, He aquí, Yahweh, ha hecho ir hasta lo último de la tierra. Decita la hija de Sión. He aquí tu Salvador viene con su recompensa y su obra lo precede. Entonces los llamará pueblo santo. Es de lo que estamos hablando, de que Yahweh nos ha hecho pueblo santo, nos ha hecho esposa, y a ti se llamará la deseada, ciudad no desamparada. Sí, doble título, ciudad deseada, dice aquí en esta versión, ciudad llena de vida. Vea, qué interesante descripción, ¿no? Así nos llamarán. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, Hermilito, esta palabra profética estaba para Israel, para Jerusalén en su tiempo, pero la palabra profética es atemporal y la palabra de Dios es viva. Entonces esta palabra profética ya fue cumplida en Israel, en Jerusalén, pero también como iglesia, también es una palabra profética para la iglesia, y también es una palabra profética para nosotros como remanente escogido. Entonces, es temporal, es decir, son palabras proféticas que continúan cumpliéndose, ¿no? Porque trae verdades eternas. Me gustó mucho la precisión que haces y tiene que ver con todos los capítulos que hemos venido leyendo de Isaías. Hay una parte de salvación, de limpieza, de invitar a Cristo, entre comillas, ¿no? Invitar a Cristo a nuestro corazón, pero ya entramos en una parte de hacer justicia, ¿no? De que las tierras vuelvan a sus diseños, de que Dios necesita quien haga brecha, es decir, Dios se coloca toda la coraza de justicia, el casco de salvación, se coloca todas las vestiduras de guerra, nosotros con Él, porque necesitamos que haya justicia en el planeta, ¿sí? Entonces, todas estas bendiciones que se sueltan desde el Salmos, perdón, desde Isaías 60, 61, y ahorita estamos en el 62, tienen que ver con temas de justicia. Me gusta mucho que hayas hecho esa conexión con la justicia, porque es en la misma línea, ¿no? A veces cuando empezamos la vida cristiana, pues estamos en temas de salvación. Salvación significa salud. ¿Qué es salud? Primero la salud espiritual, luego viene salud del alma, emociones, viene salud relacional, viene salud económica, viene salud física, pues todos los temas de salud. Pero de una vez se pasan esos temas de salud, lo que sigue es un tema de justicia, ¿sí? Entonces, y el tema de justicia no es un tema religioso, el tema de justicia es que las cosas vuelvan al diseño de Dios, que la naturaleza se siembre en en los terrenos, en los territorios, se siembre para lo que fueron diseñados, ¿sí? Se trata de eso, de que la tierra tenga ese tema de justicia. Y bueno, hay bendiciones para aquellos para aquellos que quieren trabajar el tema de justicia, ¿no? Sí, ok. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con ropas enrojecidas? ¿Quién, quién es ese, magnífico de sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Emilito, hasta ahí. Vea, yo aquí tengo la TLA y quiero ayudar en lo siguiente. La TLA tiene algo bonito cuando uno estudia Isaías y es que dice quién está hablando, si Dios o Isaías. Esto que tú acabas de leer en el uno lo está diciendo Isaías. Es un conversatorio como un conversatorio de Edito, vea. ¿Sí? ¿Tú qué versión estás leyendo ahí, Hermilo? La Biblia textual. Bueno, la Biblia textual no te dice quién está hablando, si Dios o Isaías. Mira la importancia de unas versiones como la TLA. El que tú acabas de leer, ¿sí? Y vamos a tratar de que los amigos que nos están escuchando sepan cuándo habla Isaías y cuándo habla Dios. Eh, si-
yo si quieres, como yo tengo aquí la tele abierta, yo te digo cuándo habla Dios y cuándo habla Isaías, ¿sí? Entonces, voy a plantearlo de la siguiente manera, para hacer la dinámica del conversatorio. Isaías 63.1, 63.1, eh, lo habla Isaías y parte Dios. Entonces, como no tiene la tele ahí, voy a leerle, porque la mitad del versículo lo habla Isaías y la otra mitad Dios. Entonces déjame, yo lo leo y tú me sigues ahí léalo en la Biblia textual y luego yo lo leo. Léalo Ok. todo, solamente el uno, el versículo uno. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico con vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentecido con justicia, poderoso para salvar. Bueno, déjeme, yo leo en TLA. ¿Qué dice Isaías y qué habla Dios? Isaías dice lo siguiente. Isaías pregunta, ¿quién es ese que llega desde Borra, la capital del reino de Edom, con las ropas teñidas de rojo? Está preguntando Isaías. Vuelve y pregunta otra vez Isaías, ¿quién es ese que también vestido y avanza con una fuerza terrible? Está preguntando Isaías. Pero ahí en el mismo versículo 1 del 63 dice Dios, soy yo, el Dios de Israel, el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. El 62 lo dice Isaías. Por favor, léalo en su versión y yo lo leo en la mía. Por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. No, Hermilito, el versículo 2 solamente, Ah, ok. Del 62. del 63. Ok. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el lagar? ¿Sí? Yo Dice, solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. bueno, aquí en esta versión Isaías dice, le pregunta a Dios, ¿no? Es un conversatorio Sí. entre Dios y Isaías. Qué bonito que hayan conversatorios entre profeta y Dios, vea, no es común. Dice Isaías en el 63.2, una pregunta, aquí estoy leyendo en TLA, traducción lenguaje actual. ¿Y por qué están rojas tus ropas como si hubieras pisado uvas? Ah, es que Isaías está viendo a Dios y lo está viendo con las vestiduras llenas de color rojo. Ahora, en el 63.3, Dios contesta. Léalo, por favor, 63.3. Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras. Sigue Dios hablando en el 4, yo lo leo. Dice, consideré que ya era tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Sigue Dios hablando en el 5, por favor, léalo. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira, y mi brazo me dio la victoria. En el 6, en el 6, continúa Dios hablando. Lleno de furia aplasté las naciones y su sangre corrió por el suelo. Ahora, en el 7, habla Isaías. Léalo por favor el 7. Habla Isaías. Yo haré recordar la gran misericordia de Yahweh y las alabanzas de Yahweh, según todos los beneficios que Yahweh hizo por nosotros, y su gran bondad con la casa de Israel, que Él es el que ha hecho conforme a su amor entrañable y conforme a la multitud de sus misericordias. En el 8 sigue hablando Isaías. Miren lo que dice. Isaías dice, Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles, por eso Dios los salvó de todos sus males. Sigue hablando Isaías en el siguiente, Y fue el 9. afligido, y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia lo salvó, y en su amor y en su ternura, él mismo lo redimió y cargó con ellos, y lo llevó todos los días desde la antigüedad. En el 10 sigue hablando
sigue hablando Isaías. Dice, pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso él los trató como si fueran enemigos y les declaró la guerra. El 11. Entonces acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Espíritu Santo? Aquí está un poco más largo en esta versión, pero bueno. Siga leyendo el 12 y el 13, Hermilito, y el 14. El que hizo de su brazo glorioso anduviera a la diestra de Moisés, el que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno, el que los condujo por el fondo del mar, como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. Correcto. Y sí, y ya a partir del 15 hay una oración muy bonita. Es una oración. Ojo, ojo, que es una oración. No es, es una oración del 63:15 en adelante hasta el 19. Es bueno estas Biblias así, que le ayudan a uno a saber quién está hablando, qué tipo de cosas es, porque como que en esas Biblias de estudio como la textual, como que va uno de corrido y como que no sabe si el pavimento es de concreto, es de asfalto, es de adoquines, sino que va uno sabiendo como quién es el que está hablando. Del 63:15 al 19 hay una oración, un clamor muy bonito, un ruego del profeta, ruego de misericordia, pidiendo ayuda a Dios. ¿Puede leer la oración, Milito, y explicárnosla? Sí, Del 15 al 19. ok. Mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloria morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? Se han estrechado con la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí. No las reprimas, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel no sepa nada de nosotros, tú, Yahweh, eres nuestro Padre, que nos está redimiendo. Tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. Porque hoy, Yahweh, permites que nos desviemos de tus caminos y endurece nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por nosotros, vuelve por tu amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Em, por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo, y tú pisotearon tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste, como aquellos sobre las cuales nunca fue invocado tu nombre. ¿Puedes explicarnos hasta ahí cómo va la oración? Y la oración va a continuar en el capítulo 64, pero para no leerlo todo, ¿puedes comentar por ese clamor, esa oración, esa intercesión de Isaías? ¿Qué te llama la atención? A mí, donde más me llamó la atención fue en el 16 que dice, tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. O sea, está hablando que así como el nombre de Yahweh tiene poder, igual está sobre nosotros. O sea, primero es Yahweh y después somos nosotros. Él está por encima de todo. Hasta su propio nombre está por encima de nosotros. Porque dice, tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. Eh, acá en este clamor, en esta oración, está pidiéndole a Yahweh que le está preguntando por qué deja que se endurezca nuestro corazón y se desvíe. ¿Por qué permite tantas cosas? Y, y como que le está pidiendo como un tipo de perdón. Le está preguntando por qué por qué como que deja que nosotros nos alejemos de él, por qué hace que nuestro corazón se, se, como que se deprima.
Muy bien, Hermilito. Déjeme comentarle algo adicional. La oración del profeta continúa, ¿sí? En el capítulo 64. Eh, por el pecado, por la rebelión, por la maldad, por las transgresiones, una ciudad, un ente territorial, una unidad territorial, llega el momento donde los cielos se vuelven como cielos de bronce, como imagínate el smog de la contaminación, imagínate algo parecido. Se arma como una placa como de bronce, ¿sí? Cielos de bronce. Cuando uno viaja, mi estimado Hermilito, hay ciudades donde tú oras y como que ¡fuf! Fluye la oración. Y hay ciudades donde tú oras y como que no fluye. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me estás Sí, captando la idea? sí, Por ejemplo, te voy a dar una para los amigos colombianos. Tú oras en Bogotá y ¡fuf! Cielos abiertos. Tú oras en Medellín y ¡fuf! Se siente la pesadez. Se siente que tú, voy a decirlo como los intercesores me van a entender. Cuando tú oras o intercedes una hora en Bogotá para llegar a avanzar lo que tú intercediste una hora en Bogotá, en Medellín te tienes que gastar 2 horas, 3 horas. ¿Me estoy haciendo entender, Emilito? sí, Es más difícil. Entonces, hubo un momento donde tuvimos un movimiento de adoración muy grande porque necesitábamos que se rompieran, que se rompieran estructuras espirituales. O sea, nos vestimos como nuestro Padre, nos vestimos con coraza de justicia, con casco de salvación, así como dice en Isaías 59, 60 por allá. Bueno, el punto es que es lo que sigue en la oración de Isaías. Mire, voy a leer en la textual 3. Dice, oh, si rasgara los cielos y descendieras. Oh, si rasgara los cielos. Está hablando de la raquia, ¿no? Para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas. Tu nombre sería notorio a tus enemigos. Y ante ti temblarían las naciones. 64:3. Descendiste, hiciste portentos que no esperábamos. Ante tu presencia se derritieron las montañas. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el que él espera en él. Sales al encuentro. Aquí el encuentro es paga. Bueno, del que con gozo practica la justicia, del que tiene presente tus caminos. He aquí cuando pecamos te indignaste. En los pecados hemos estado largo tiempo y podremos salvarlos. Bueno, paro ahí. La oración sigue, pero paro ahí para contarle, Milito, que tuvimos unos eventos de adoración continental donde adoradores proféticos y apóstoles estuvieron bombardeando con temas de adoración en la ciudad. Y nuestra estrategia fue levantar 7.000 altares de adoración. 7.000 altares de adoración para que se cumpliese la palabra de Isaías 64:1, que Dios rasgara los cielos de la ciudad de Medellín. Y la ciudad de Medellín pasó de ser la número uno más violenta del mundo en el año 2008 a ser en el 2012 la número 37. ¿Por qué? Porque se rompieron estructuras del mundo de la tiniebla. Vea lo importante y lo poderoso de la guerra espiritual. La guerra espiritual la guerra espiritual tiene que ver con justicia. Y la justicia tiene que ver con que esas entidades espirituales dejen de tener enseguecido a la gente que ha de ser no tanto salva, sino que la gente está fuera de su propósito. La gente está fuera de su diseño. La tierra está fuera de su diseño. Entonces, te lo quería contar porque pues es anecdótico, pero porque también sirve para amigos que nos están escuchando, que a veces hay ciudades con cielos de bronce. Normalmente las ciudades más violentas del mundo se pueden percibir con cielos de bronce. ¿Sí? Yo estuve en una ciudad en Venezuela, que a las orillas del río Orinoco, es un río muy ancho, en esa parte corre de una manera ¿cómo le llamaríamos? muy fuerte. Eh, Muy fuerte, pero hay un término hidráulico que se me acaba de ir, bueno, se llama supercrítico, mucha burbuja, muy corrientoso esa ciudad.
ciudad es Bolívar. Ya saben que Bolívar pues, fue un personaje muy malvado de las tinieblas. Allá en Ciudad Bolívar él mató al que iba a ser el libertador de Venezuela, a un general llamado Pierre, que era el que Dios había escogido para liberar Venezuela. Pero como Bolívar era un tipo envidioso, temeroso, practicante del vudú, practicante de la brujería, lo que hizo fue hacerle un juicio en una noche y matar al general Pierre en Ciudad Bolívar. Esa ciudad oscura, no solamente le produce a uno como temor ese río tan corrientoso, sino esos cielos tan oscuros sobre esa ciudad terrible. Entonces, claro, los intercesores que han estado en ciudades violentas saben cuando los cielos están como cerrados, ¿sí? Entonces, es importante saber que una herramienta muy poderosa para que esa raquia falsa se rasgue y sea como un techo, sea como con macetazos ser destruida, como con martillazos ser destruida, para que suban y bajen ángeles, ¿sí? Para que haya comunicación, para que se abran portales de bendición, se necesita de la adoración, mi estimado Hermilo Concha. ¿Cómo le parece? ¿Le gusta o no le gusta la idea de que la adoración rompe cielos, ciudades de cielos cerrados? Sí, a mí me gusta mucho. Sabe que no es solamente una persona adorando, que a veces uno cree, ay, que yo soy adorador, sí, pero 7000 altares de adoración, 7000 casas adorando, ¿sí? 24/7. Con, nos conseguimos unos CDs de una música de adoración profética que obtuvimos de los dueños de la música permiso con cartas de compromiso que no era para comercializar, de que íbamos a grabar unos DVDs o CDs eh, para que estuvieran sonando 24/7 en 7,000 casas en Medellín, 24/7. De los computadores, y hubo gente que se inventó unos dispositivos electrónicos que no eran yo no sé, unas cosas que se consiguieron como solamente para DVDs, para CDs, con un pequeño parlantico. Y no había que sabotear esto, el trabajo, el estudio, la cosa, sino que se dejaba sonando. El mundo espiritual, ¿qué hacen los demonios cuando escuchan música de adoración? Se cansan, se aburren, se molestan y se van. Entonces, durante mucho tiempo tuvimos 7000 altares de adoración profética sonando en Medellín y los municipios circunvecinos. Allá tiene un nombre feo, se llama Valle de la Burrá. No suena bonito, pero Valle de Aburrá, yo prefiero llamarlo área metropolitana de Medellín. En el área metropolitana de Medellín tuvimos esos 7000 altares y pudimos lograr esos resultados, mi estimado Hermilo Concha. La adoración, 7000 altares de adoración, y vimos cómo se cumplió la palabra profética de Isaías 64. Wow. Continuamos, mi estimado Hermilito, lo dejo terminar Isaías 64 con esta poderosa oración de intercesión que hace el profeta Isaías. Iba como en el 4, 5, puede seguir del 5 en adelante hasta el 12. Ok. Em, Sales al encuentro de que con gozo practica la justicia, de que tiene presentes tus caminos. He aquí cuando pecamos te indignaste. En los pecados hemos estado largo tiempo. ¿Podremos salvarnos? Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para irse de ti, porque ocultaste tu rostro de nosotros, y nos entregaste el poder de nuestra culpa. Sin embargo, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros tu arcilla, y tú nuestro alfarero. Todos nosotros obra de tus manos. Oh Yahweh, no te excedas en la ira, ni te, ni te acuerdes para siempre de la iniquidad. Te lo rogamos, porque todos nosotros somos pueblo tuyo. Tus santas ciudades son un desierto. Sión es un desierto. Jerusalén una desolación. Nuestra santa y gloriosa casa, donde te alabaremos nuestros padres, has sido pastor del fuego. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. Oh Yahweh,
¿Quedarás insensible ante todo esto? ¿Te callarás acaso y nos afligirás sin medida? Aquí está como pidiéndole. Sí, el profeta, el profeta no solamente conversa con Dios, fíjese tan bonito es ese pasaje anterior, un conversatorio. Aquí él está intercediendo por el pueblo. También él comunica lo que Dios le muestra. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Esta unidad temática de Isaías viene para los amigos que quieren ver el contexto. Tienen que arrancar desde el 59. En el 59, todo el 59 se habla del pecado, la rebelión, la maldad, las transgresiones, la prevaricación. Luego en el 59 Dios se tiene que vestir se tiene que vestir, al no encontrar justicia, tiene que ponerse sus vestiduras de guerra. Entramos en guerra con Él y ya en el 60 llegamos a todos los resultados de lo que es la transformación espiritual de un territorio. Lo que sucede en un territorio después de la guerra espiritual es todo el Salmo, perdón, todo Isaías 60. Luego llegan las buenas nuevas. En el 61 se habla de las buenas nuevas del Evangelio de la Salvación y es el Evangelio del Reino. En el Evangelio de Salvación es que tú invitas a Cristo. Y entonces tú hablas de salvación, que es liberación, sanidad emocional, espiritual, financiera, bueno, todo lo que es salud. Pero ya en el evangelio de reino, ya no es que tú invitas a Cristo, sino que tú entras en Cristo. Y cuando tú entras en Cristo, ya el tema cambia, ya no es de salud, ya es de justicia. Entonces se suelta todo eso de justicia, de restauración en el 62. En el 63 viene pues la conversación entre Dios e Isaías sobre la guerra, que él lo ve a Dios viniendo de la guerra, o sea, Dios en persona viene de la guerra, todo untado de sangre, qué interesante. Se habla de la bondad de Dios y cómo en el 63, una parte desde el 63:15 en adelante, y todo el 64 es una oración de Isaías clamándole a Dios, intercediendo por el pueblo. Es una unidad, Hermilito, es una unidad que hay que ver la continuidad, ¿sí? Entonces son varios capítulos enlazados y hay que verlo dentro de ese contexto, ¿no? Entonces los amigos que quieren el contexto, pues hoy es 21 de octubre, ayer 20 de octubre, pueden ver el contexto en dedito, ahí lo estuvimos conversando el día de ayer con la doctora Marcela Lizabaleta. O sea, lo de ayer del 20 de octubre y lo de hoy 21 de octubre da como contexto completo a todo ese paquete de lo que es cómo un pueblo desde la más profunda oscuridad puede llegar a ver la luz, pero no solamente la luz de la liberación, sino también dice que también veremos una luz donde ya no necesitaremos el sol y la luna. Es decir, no se refiere al fin del mundo, ni se refiere a que ya no nos importa si alumbra, nuestra luz ya no es el sol y la luna, ya tenemos una luz que siempre nos alumbra, que siempre nos guía. Exponernos a la palabra diariamente hace que crezcamos en luz, hace que crezcamos en justicia y hace que caminemos y tengamos más nivel de plenitud de vida. ¿Algo más de Isaías, mi estimado Emilito? A mí, en el 64, me gusta mucho cuando dice, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Es algo muy, muy bonito. ¿Podrá la tierra decirle al alfarero algo, reclamarle algo? Sí, yo creo ¿Qué que le sí. puede reclamar? La tierra al alfarero. Mm, Reclamar. Pues la tierra al alfarero le puede decir, aquí soy tu vasija, hazme como tú quieras, sáname, límpiame, restáurame, sí, es lo que le puede decir. Pero reclamarle al alfarero, pues ya como que entrar a cuentas con Dios, pues yo creo que a la vasija no le conviene mucho entrar a cuentas con Dios porque va y le pregunta a Dios como le preguntaba a Job. Bueno, Job, y cuéntame, tú que te crees justo, cuéntame cómo crecen las uñas. Ah, pues no sé, Señor. Ah, bueno, ¿cómo crecen los huesos de un nuevo niño en el vientre de su madre? Pues no sé, Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos, los planetas? Entonces,
entrar en confrontación con Dios creo que no es una buena idea. Claro. Ahí entras a preguntarle, decir, límpiame, lávame, restáurame, fortifícame, hazme entender, vísteme con tus vestiduras, voy a la guerra vestido con tus vestiduras y ya viene un tema fíjese que después de la guerra viene una connotación económica positiva. A los teólogos de la pobreza no les gusta que uno hable porque piensan que es la teología de la prosperidad. No, no, no es la teología de la prosperidad de decir, ay, soy rico, entonces ya, soy rico. No, del poder mental, sí, vos soy millonario. No, 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 tiene que ver con ninguna programación cerebral, ninguna programación lingüística, neurolingüística, no tiene que ver con eso. Después de la guerra hay botín, después de la guerra viene una restauración económica a los hijos de Dios. Entonces, aunque no es el objetivo principal, sí es una bendición inherente a la liberación y a la restauración de un territorio. O sea, hay botín de guerra, Armilito. Si hay botín de guerra, ¿te gustan los botines o no te gustan los botines de guerra? Los tesoros escondidos de Dios. Claro, claro que sí. Solo que no casemos guerra que no sean nuestras. Tenemos que ser entrenados en el tiempo de Dios, ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Bueno, Claro, sí. qué bendición todo esto, verlo en su contexto. Herminito, si le parece bien, nos vamos a primera carta del apóstol Pablo a un niño, a un joven, a un amigo, a un hijo espiritual, que Pablo prácticamente cumplió una función casi paternal, casi como adoptado, como hijo. Y este personaje de Timoteo llegó a ser el de todos los apóstoles que formó el apóstol Pablo y que hicieron parte de los viajes misioneros y de los viajes apostólicos, de la plantación de iglesias, de la administración espiritual, de estas congregaciones que se fundaron en todo el territorio, en todos los territorios por los que andó el apóstol Pablo. Timoteo es el personaje más destacado. Cuéntanos, ¿pudiste averiguar quién fue Timoteo? ¿Nos puedes contar algo de la vida de Timoteo, de la biografía de Timoteo, cosas que te hayan llamado la atención? Mm, que desde muy pequeño aprendió sobre la palabra de Dios. Aprendió sobre sus escrituras, aprendió por su madre. Por su madre y por su abuela. En pocas versiones de la Biblia se habla el nombre de la madre y el nombre de la abuela. Era madre judía y seguramente abuela judía, pero el papá de Era nuestro amigo griego. Timoteo era griego, pero sin embargo el apóstol Pablo lo hizo circuncidar, siendo que ya había pasado el tiempo de circuncidarlo. En ese momento lo hizo Pablo para evitar el rechazo religioso de muchos hermanitos de Jerusalén que aunque fuera griego, si Timoteo no se circuncidaba, pues lo iban a excluir de ciertas reuniones y no iban a aceptar la autoridad completa, autoridad espiritual de Timoteo si él no estaba circuncidado. Entonces, por ese problema de debilidad en la fe, Pablo decidió pues circuncidarlo, ¿no? Participar de la circuncidación de nuestro amigo Timoteo. ¿Qué más puedes decirnos de Timoteo? Mm, em, creo que, creo que es muy poco lo que leí. Termilito. Bueno, pues yo creo que básicamente ya con lo que yo he comentado, pues da un contexto, Emilito, eh, sobre, sobre, sobre esto. Eh, Timoteo es citado en muchos, en muchos eh, libros, por así decirlo, ¿sí? Eh, en Hechos 16:1 dice que dice, bajó también a Derbe y a Listra, y he aquí, allí halló cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego, ¿sí?
Timoteo pues era hijo de un matrimonio mixto. La madre, que era evidentemente, pues lo instruyó en las escrituras, el padre era griego, como dice Hechos 16:1, era nativo de Listra. Eh, Él se hizo creer mucho de los hermanos de Iconio. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, no se sabe con seguridad cuándo su madre cristiana Eunice se hizo creyente, ¿sí? Pero tal vez Timoteo, eh, eh, tal vez, o no sabemos cómo fue la conversión o cómo fue el contacto, la conversión de Timoteo. El apóstol Pablo sentía mucha simpatía con Timoteo, ¿sí? Tanto así que, que le sirvió de compañero de viaje, y Pablo le encomendó muchos viajes, ¿no? A muchas ciudades, a Timoteo. Timoteo se convirtió dentro del grupo de colaboradores del apóstol Pablo en un gran colaborador, en un gran ayudante, en un gran hermano. Bueno, yo creo que con eso es suficiente como para tener un contexto. Tranquilo, Hermilito, no, no, es como más o menos lo que la historia dice. Y bueno, vamos con Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1. Ok. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, según el mandato de Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, genuino hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que nos enseñaran diferente doctrina y prestaran atención a fábulas y genealogías indeterminables que sirven a especulaciones más que el plan de Dios en la fe? Pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender de lo que dicen y lo que afirman tan categóricamente. Aquí está hablando sobre Advertencias contra los falsos maestros. Se habían infiltrado falsos maestros y era necesario traer corrección, ¿sí? A algunas iglesias que habían aceptado a estos personajes, a estos falsos maestros, y le tocaba de alguna manera a Timoteo casi que evitar que porque ellos deseaban, esos falsos maestros no eran que fueran gente de las tinieblas, sino era gente religiosa. Esa gente, muchos habían salido de Jerusalén y querían que los griegos se circuncidaran, querían que los griegos celebraran las fiestas solemnes, pero estaban más interesados en llevar la religión del judaísmo que en compartir de las verdades de Cristo. O sea, pues es dura la palabra falsos maestros, pero eran maestros judaizantes. Entonces lo que Pablo no quería era judaizar a los griegos. Pablo no quería que los griegos cambiaran su cultura por cultura judía del judaísmo, sino que cambiaran por cultura judía, pero cultura cristiana, no del judaísmo. Y ahí se habían equivocado algunos eh, predicadores o maestros que habían bajado de Jerusalén, habían ido a estas regiones allí en Grecia. ¿Me estoy haciendo entender, Hermilito? sí, Hoy en día, pues celebramos, acabamos de compartir Sukkot. Es una fiesta, pero hay que mirarla no desde el judaísmo. En el judaísmo podemos entender muchas cosas, pero no para practicar el judaísmo, que es una religión, sino para entender proféticamente qué quiere hablarnos Dios en este tiempo. Cristo se encarnó en la fiesta de las cabañas, en el Sukkot, posiblemente nació en el Sukkot, posiblemente en el año 3 o 4 antes de Cristo. Ahí hay algunos comentarios sobre eso. Posiblemente un 29 de septiembre, aunque yo digo, pues
no, pues sí, es un gran esfuerzo ponerle 29 de septiembre, pero es que el 29 de septiembre sigue siendo un día gregoriano, ¿sí? En cambio, los calendarios del Sukkot pues eh, son días, son días lunares. Entonces el Sukkot se mueve entre 20 de septiembre, qué sé yo, 10 de octubre o algo así. Entonces, Cristo encarnado, pues se encarnó y se tabernaculizó entre nosotros, ¿no? Y podemos compartir de eso. Ahora, hay muchos elementos de la cultura que tenemos que ver para entender, pero hay que pasarlo por el filtro profético de qué aplica hoy, qué no aplica hoy. Nuestro propósito es entender y que Jesucristo salga al encuentro con nosotros. El propósito no es traer judaísmo a nuestras iglesias evangélicas latinoamericanas. ¿Ves? Aquí lo que estaba haciendo Pablo era que las iglesias que ellos habían fundado estaban siendo, entre comillas, contaminadas con esas enseñanzas del judaísmo. Entonces, la Claro. función de Timoteo era poner límites a estos predicadores del judaísmo. Bueno, Sí, ok. Eh, Timoteo, 1 Timoteo 1:8. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena, si no uno la usa legítimamente, sabiendo que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, para irreverentes y, y prófanos, para parricidas y matricidas, para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se opone a la santa doctrina, conforme al evangelio de la gloria del bendito Dios, el cual me fue encomen- encomendado. así es. Muy bien. Luego cambia de tema y trae como un mensaje de salvación, ¿no? Sí, Después de corregir esas enseñanzas del judaísmo, continúan las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. ok. El 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndose en el servicio, habiendo sido antes blasfemo y perseguido e injurador, pero alcancé misericordia porque ignorándolo lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ujú. Pero para esto alcancé misericordia para que Jesucristo mostrara toda la lon- longan- longanimidad primero en mí como ejemplo de los que están por creer en Él para vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible y el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como una canción ese versículo 17, ¿no? Sí, es como un salmo, Sí, 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 es como un cántico. es como un salmo, es como una, yo lo veo como, es como un agradecimiento que le está dando. Sí, dentro de la carta que le está escribiendo a Timoteo, la importancia de que Jesús haya venido al mundo a salvarnos, ¿no? Sí, Y esa misericordia, longanimidad de Jesucristo para los que por creer reciben la vida eterna. claro. 18. Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales los Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Tremendo, por allá en Primera de Corintios 5:5, en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, dice que algunos personajes se han entregado a Satanás como un ejemplo de que les habían llamado la atención, no habían corregido sus pecados.
Entonces, la idea era que su cuerpo fuera arruinado, pero que el espíritu sea salvo, ¿sí? Sí, Ah, no sabemos si ahí ya Himeneo y Alejandro se habían restaurado. Al parecer hay una cita que ahorita no recuerdo dónde está, pero al parecer ellos fueron restaurados, ¿no? Eran personajes que estaban ahí causando problemas de pecados públicos ahí en la iglesia en Corinto. Y bueno, un método que usó el apóstol Pablo pero pensando más bien en su salvación, ¿no? No sabemos cómo sufrieron en la carne, no hay datos. Pues posiblemente que cayeran en enfermedad, que luego reconocieran que el pecado en el que andaban, no lo sabemos. El punto es que al parecer ellos dos luego sí se arrepintieron, ¿no? Himeneo y Alejandro. claro. A Eh, a veces una prueba puede ser que Dios entrega a alguien a Satanás para que lo pruebe, lo zarandee, lo maltrate, así como cuando Dios entregó a Job le entregó a Satanás a Job. Job, el diablo lo maltrató, lo vituperó, no lo podía matar, pero le mató a los hijos, sí, le mató a los hijos, lo dejó pobre, sus amigos se vinieron en contra, etcétera, etcétera. De alguna manera, Dios lo entregó parcialmente a Satanás para que lo probara, para que lo zarandeara, así como cuando Jesús dijo, mira Pedro, voy a orar por ti porque Satanás te ha pedido para ser zarandeado. David fue también solicitado por las tinieblas, por los dragones de los filisteos, fue solicitado para ser zarandeado. David sufrió mucho también por allá, sufrió mucho, ¿sí? Es despreciado y menospreciado aún por sus propios hermanos del primer matrimonio de su padre. En fin, entonces Dios permite, este fue un método que yo en lo personal no he visto, yo no tengo evidencias aquí o testimonios de que hayan entregado a ciertas personas de alguna iglesia a Satanás, pero creo que en estos tiempos es importante que pastores o personas de autoridad en el mundo espiritual que a veces toleran pecados públicos, a ver, las puertas de la congregación no le pueden cerrar a un pecador, pero a veces tienen dentro del liderazgo, dentro de los diáconos, dentro de los servidores, personas en abierto pecado. Entonces, pecados públicos. No es correcto porque eso es un lazo para el diablo, para que el diablo vocifere, para que el diablo haga mala publicidad, para que... No, entonces, a veces falta eso, ¿no? Falta ese proceso correctivo de, de ese liderazgo que acá hay, que inmoralmente y públicamente siguen y se les insiste, no se arrepienten y siguen, pues que de alguna manera sean entregados a Satanás por un tiempo para que en ese proceso pues corrijan se arrepientan de sus pecados y vuelvan nuevamente al Señor, ¿no? Lo importante es que se salve su alma y su espíritu. Muy duro, pero ¿qué hacemos, mi estimado Emilio? pues es muy, a mí la primera vez que usted me explicó sobre el zarandeo, a mí se me hizo muy, muy impresionante, porque así como Isaías le está diciendo a Yahweh, ¿por qué por qué dejas alejar nuestros caminos? A mí se me hizo muy impresionante cómo es que Yahweh deja que el diablo, el mismo Satanás, nos utilice y nos pruebe. A mí se me hizo muy interesante. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, mi estimado Emilito, eh, ¿qué más tiene para comentar, para agregar? Cuéntenos. Nos ha rendido el tiempo hoy, ha sido muy rápido. Sí, ha sido muy rápido. Muy, para mí el pasaje que más me gustó fue de Isaías, el 63. Ha sido muy bonito. Bueno, mis estimados amigos de Café y Oración que nos están escuchando, si
esta palabra le ha gustado, pues comente ahí en Facebook, en YouTube, comparta con otros, ayude a que muchas personas lleguen a conocer más de Cristo, que se metan en la lectura bíblica de la Biblia. Como les digo, la lectura bíblica de la Biblia en un año es asignar poco tiempo, lo pueden hacer en 20 minutos por día. Ya meditar la palabra, pues ya depende de si tú quieres sacrificar tus madrugadas, tu noche para meditar, para procesar para tratar de, como se dice, entre comillas, masticar ese alimento, ¿no? Procesarlo, degustarlo, y porque siempre la palabra pues trae mucha revelación. Entonces, ya meditar requiere tiempo. Y bueno, y adorar, y interceder, y bueno, sacar tiempo con Dios. Es importante. Y eso es independiente a los programas de iglesia local, o de iglesia ciudad, o de iglesia web, o de cualquier expresión de iglesia. Este es un tema de cuerpo. No tiene que ver ni siquiera con la iglesia en casa, Hermilito, y amigos que nos escuchan. Porque en una iglesia en casa es lo mismo, jugar otra vez al culto. Claro, yo no estoy en contra del culto, lo que estoy diciendo es que nada nos, nada nos debe eximir de que cada uno saquemos tiempo con Dios. Qué bueno poder introducir en nuestro lenguaje que Hermilo Concha le diga a su familia: venga familia, en las próximas 2 horas por favor no me interrumpen, que tengo mi tiempo a solas con Dios. Todo el mundo, ¿qué? Ah, pero vamos a hacer culto, a cantar, a adorar. No, eso es, eso es cultura de culto. Ya ves que los evangélicos son adictos al culto, ¿no, Emilito? Sí, Entonces, tú no eres adicto al culto. Tú lo que dices es: no, espera, llámenme en 2 horas, voy a estar en mi cuarto. Traten de no hacerme mucho ruido, voy a estar, por favor no me interrumpan, no me llamen a comer, no me llamen a jugar, no me llamen a trabajar. En las próximas 2 horas voy a estar en mi tiempo a solas con Dios. Haga ese ejercicio, Hermilito, con tu familia y me cuentas. A ver, que tú les sí, digas: discúlpeme, voy a tener mi tiempo a solas con Dios, por favor. Ah, que juntos, no, 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 iglesia en casa no. Es decir, lo hacemos después, voy a mi tiempo a solas con Dios. Si tú comienzas a usar ese lenguaje y luego me cuentas la reacción de tu familia, ¿listo? sí, sí, A ver y comienza a hacerlo todos los días, Hermilito, y me cuentas porque ahí empieza un cambio cultural. Comienzas a cambiar la cultura de la adicción al culto, aún sea en familia. Reunámonos, juntémonos, no, la adicción al culto, tú lo cambias y tú también les puedes hacer la siguiente pregunta: ¿y tú ya sacaste tu tiempo a solas con Dios el día de hoy? ¿Cómo así? No, es que nos vamos a reunir culto. No, no estoy hablando de iglesia en casa, ni iglesia web, ni escuchar mensajes por la web, ni escuchar dedito por la web. No, 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 no. Estoy hablando de tú sacaste tu tiempo a solas con Dios en este día, tiempo para orar, tiempo para leer, tiempo para adorar tú allá en tu intimidad, para meditar en silencio, meditando. Puede ser acostado en la cama mirando hacia el techo, con los ojos abiertos o cerrados, sin pronunciar palabras, simplemente meditando, 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 no al estilo de yoga o del budismo, sino al estilo de que tu espíritu y el espíritu de Dios se juntan, y tú comienzas a recibir de parte del espíritu de Dios mucha revelación y sabiduría. Entonces, no solamente infórmeles qué vas a hacer, sino pregúntales, y tú ya sacaste tu tiempo con Dios. Y luego me cuentas, Hermilito, ¿le parece? ¿Vamos? me parece. Hermilo Concha, desde Mérida, Yucatán, México, para todo el mundo de habla hispana. Estuvo con nosotros en Dedito, devocional diario para todos. Muchas bendiciones. Bendiciones.